Grabar. Buenas tardes, somos el grupo 395 de el curso Psicología Social. Mis compañeros son María José Cubillos Domínguez, Miguel Ángel Pedraza Álvarez y quien les habla, Fanny Sepúlveda Bello. Vamos a hacer la exposición de tres lecturas relacionadas con nuestro curso. La primera lectura es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social. En este sentido, voy a decir de qué se trata el texto. El texto nos ofrece, a grosso modo, el contexto tanto epistemológico como ideológico del surgimiento de la psicología social, así como los hechos históricos y sociales que de una u otra manera marcaron su metodología en esencia positivista. Este escrito ayuda a entender los orígenes y la historia de la psicología social para obtener una visión más amplia de esta disciplina en cuanto a sus dificultades, su transformación, su desarrollo y su consolidación como una ciencia científica, capaz de responder a las demandas de las sociedades modernas mediante la práctica situada en la realidad social, a partir de la creación de una conciencia científica contextualizada y con sentido. Bueno, mi compañero también hizo una reflexión de esta lectura, pero en otro contexto del autor. Cuéntanos, Miguel, ¿qué analizaste? ¿Cuál fue el enfoque que le dio el autor a este texto? Claro que sí, un cordial saludo, compañeros. Bueno, con respecto a la lectura escogida, es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, pero en contenido 2. Bueno, pues según la lectura, el autor, Martín Baro, su idea es analizar y describir la realidad que se ha venido presentando desde la psicología social y su desarrollo en Latinoamérica desde los años 50, al igual que las transformaciones que acontecen actualmente. Y bueno, pues anteriormente la psicología ha tenido un gran avance en Latinoamérica, aún no tenía como ese fuerte impacto anteriormente, pues debido a principalmente a los recursos económicos, como también la gran inestabilidad política que se veía en ese entonces. Y bueno, la psicología social en Latinoamérica se caracteriza pues por su crítica hacia la psicología anglosajona dominante y especialmente de la psicología norteamericana. Y el autor pues hace algunos postulados en donde menciona que la psicología pues como tal se debe reconocer ya como una ciencia aquí en Latinoamérica como se ha venido reconociendo a nivel global, al igual que en lo que se debe reflejar los problemas de la realidad junto al contexto que vivimos en el día a día. Sí, es muy importante lo que dices del contexto, ya que la psicología fue una ciencia que se dio en el seno de los Estados Unidos, más que todo, en ese contexto que es muy diferente al de nosotros. Y pues era muy difícil aplicar todas las teorías y todos estos postulados teóricos de los autores en la realidad de aquí de América Latina. Entonces es por esto que es muy importante que se haga esta reflexión para que la psicología sea una ciencia más hacia nuestra realidad, no pues esta ciencia así extranjera que no responde a las necesidades del pueblo latinoamericano. Bueno, María José,
¿Qué lectura te correspondió y cuál sería el contexto? ¿Cómo están, compañeros? Bien, Bueno, gracias. la lectura que me correspondió fue el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Entonces, como tal, el contexto de esta lectura nos dice que debemos entender el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, teniendo en cuenta la importancia de impartir un conocimiento previo acerca de la psicología social en nuestro país. Entonces, aquí se analiza desde un punto de vista también, desde las ciencias sociales y humanas y desde la psicología social, teniendo en cuenta que estos profesionales en psicología social no solo transforman la realidad, sino que también contribuyen significativamente a un cambio para el país. Sí, muy importante lo que mencionas, porque el psicólogo social debe estar muy dado a entender todas estas problemáticas Ujú. y realidades del pueblo y pues es muy importante como que él pueda conectarse con todas estas necesidades. Y de esta misma manera aprende, porque es mediante la práctica como se va aprendiendo. No es tanto los conocimientos teóricos que imparte la universidad, aunque son muy importantes, pero sí es muy importante la práctica. Correcto. Bueno, em, de mi lectura, yo podría decir que la tesis del autor él nos plantea, nos dice que solo podemos entender el nacimiento y el desarrollo de la psicología social mediante la revisión crítica e ideológica involucrada en su constitución. Como ciencia social, en tal sentido, presenta importantes puntos de vista de autores como Martín Baró, como principal referente, Ibáñez, Ovejero y Crespo, entre otros, para ampliar y sustentar el punto central de su tesis. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es el punto central de la tesis de tu lectura? Claro que sí, compañero. Bueno, pues según la tesis que plantea el autor, Martín Baro, es realizar una reflexión con respecto de un sentido desde la praxis científica a partir del contexto histórico, como también el conocimiento, tomando pues como las bases de los descubrimientos científicos, es decir, los hechos que se han venido presentando en el transcurso del tiempo y pues que se han venido evolucionando hoy en día pues actualmente. Al igual que el sentido de las ciencias sociales modernas, describiendo la crisis moderna y la psicología social actual. Pues como mencioné anteriormente, es muy diferente la realidad de lo que acontece en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, a lo que se ve en potencias como en Europa y Norteamérica. Por eso que el autor pues menciona esto, ¿no? Que desde la crisis moderna, describiéndola con la psicología actual, pero en nuestro contexto de la realidad, o sea, desde nuestra vida cotidiana. Eso Sí, es y pues lo según lo que fue muy plantea el autor. importante, fue muy importante todos estos avances que se dio en la época del Renacimiento, ya que eso le dio un impulso también a la psicología como ciencia, o sea, ayudó a que se hicieran, se instalaran como unas bases. Bueno, cuéntanos, María José, ¿cuál sería el contexto en tu lectura? Ok, claro que sí. Entonces, de acuerdo a la lectura, la tesis de los autores es que ellos expresan la necesidad de indagar la perspectiva de los psicólogos sociales respecto a la realidad social en Colombia a través de un estudio cualitativo. Entonces, de acuerdo al estudio cualitativo que realizaron,
a ciertos profesionales en psicología social era como mirar la perspectiva de ellos referente pues a la realidad social en Colombia. De acuerdo a esto, se concluye que el psicólogo social es un agente transformador donde tiene la capacidad de aplicar sus conocimientos y de construir teorías prácticas. Es importante también que los psicólogos sociales puedan comunicarse para que estén de acuerdo y se genere una construcción de conocimiento que logre así mitigar dichas problemáticas sociales en Colombia. De Sí. esto trata la lectura. También es muy importante esto, ¿no? Que tiene que haber como una unión entre los psicólogos, Ujú. porque hay como mucho distanciamiento, como parece que fuera una, digámoslo, antítesis de lo que debería ser, como psicólogos de grupos que ellos estudian esto, esta dinámica que hay entre los grupos y es extraño que entre el psicólogo se dé lo opuesto. Entonces hay que como que analizar un poco y estudiar un poco sobre esto para ver qué factores son los que inciden como en este distanciamiento y que haya como una mayor unión, porque en realidad los que interesan son la población y las personas que tienen como sus necesidades en cuanto al área de psicología. Así es. Bueno, em, en mi lectura, el autor me dejó varios aportes que yo los dividí entre contexto ideológico y los de contexto social y disciplinar. En este sentido, me gusta cuando el autor cuestiona el origen de la psicología social en la línea de pensamiento griego, que se ha tenido un influjo en el pensamiento del individuo actual, pero no corresponde con la noción de psicología que se tiene en este momento. Sin embargo, el autor considera que las reflexiones griegas sirven como un instrumento explicativo a tratar de entender la nueva mentalidad. El autor señala además aquellos aspectos que sirvieron de vehículo para la aparición de la psicología social, como lo fue el cambio de mentalidad humana dado por el auge de las ciencias naturales en la época de la Ilustración, lo que propició la secularización y la democratización de lo concerniente con lo humano y el uso de la razón como base de la fundamentación nociológica de la ciencia científica. Por otra parte, el contexto social hace que, bueno, dice que la psicología social se desarrolla como ciencia capitalista, y esto es cierto, dada su coincidencia en el plano temporal, en el momento en que se consolidaba este sistema socioeconómico, principalmente en Estados Unidos. Finalmente, el contexto disciplinar determina que la psicología social se desarrolla como una ciencia experimental, reproduciendo el método de las ciencias naturales, buscando cumplir con las demandas de la comunidad científica. De esta manera, la psicología social presenta también una fragmentación en subespecialidades para ofrecer una mejor efectividad de intervención, al igual que las ciencias naturales. Bueno, Miguel, ¿qué aportes te dejó a ti la lectura que hiciste? Bueno, pues desde lo personal, considero que ha fortalecido pues aquellas bases según el que tengo sobre el conocimiento de la psicología en general, ya por ende desde la psicología social, pues como también en aspectos muy importantes, ¿no? Como para también describir y ver la psicología en Latinoamérica, de saber cuál es la importancia que ésta establece, como de incluir en la que menciona la lectura, que incluían como aquellas comunidades o poblaciones oprimidas, es decir, aquellas personas como más vulnerables. El autor Martín Baro, para él era muy importante, ya que estas personas, pues, como se mencionó antes, se veía su contexto en cuanto a la realidad, ¿no? Y bueno, pues llevando a un cambio social.
Esto fue lo que pues, el autor planteó desde esta perspectiva. Lo que buscaba era desarrollar y mejorar como su bienestar y desarrollo tanto personal como comunitario. Y bueno, pues como lo dije, él asociaba mucho la psicología latinoamericana en su contexto sobre la vida real y sobre las problemáticas que acontecen, ¿sí me entiendes? Básicamente, pues eso fue lo que me dejó como enseñanza más que todo. Sí, Martín Baró concibió una psicología crítica. Él se comprometió con los diferentes proyectos de las sociedades marginadas. Esto es muy importante porque para mí fue una psicología de denuncia, más que todo de denuncia. Él como que pensó en todos estos factores que producían la desigualdad social, el hambre, la miseria, todo esto. Fue muy importante estas reflexiones y esto mediante la psicología de la liberación aquí en Latinoamérica. Bueno, María José, tú, ¿qué aportes te dejó a ti la lectura? Bueno, de acuerdo a la lectura, voy muy de la mano con lo que planteas Fanny y Miguel en cuanto a que, bueno, me deja muy buenos aportes porque es entender la participación significativa de, de los psicólogos, ¿sí? De nosotros mismos como futuros psicólogos en los contextos sociales, donde de una u otra manera participamos y nos atañen aquellas problemáticas sociales que pasan a nuestro alrededor en nuestro país. Al ver estas problemáticas nos permite como cambiar el chip como psicólogos y crear soluciones que mitiguen estas problemáticas. Algo para complementar de lo que dicen ustedes también es que la realidad social se debe abordar desde un contexto histórico y contextual. No solamente es ver el problema, sino realmente más allá es el sujeto, la importancia del ser humano, los factores que intervienen, el contexto donde se desarrolla. También es importante ver desde su dolor, su vulnerabilidad, como lo decían ustedes, desde su raza, su género y la violencia que pues hoy en día actualmente en Colombia la estamos viendo. Y es ese tema de violencia contra la mujer y también contra el hombre, no, digamos que también pasa. Entonces, pues sería como tales esos aportes significativos. También se expresaba algo aquí en la lectura y era la aproximación al papel del psicólogo dentro de la realidad contemporánea, y es que el quehacer de la psicología social en Colombia debe responder a esos cambios históricos que se presentan en un contexto social, ¿sí? Desde sus metodologías, sus marcos conceptuales y analizar la situación para resolver estos problemas inmediatos. Estas problemáticas también se deben abordar desde la parte económica, las instituciones que conforman un contexto social. Y la verdad, esto hace parte del campo de acción y la comprensión de un psicólogo social. Sí, perfecto lo que dices. Bueno, para mí las reflexiones que me han quedado de esta reunión es, por ejemplo, lo que hablábamos de Martín Baró, que dice que la psicología social debe relacionarse estrechamente con las condiciones sociales e históricas de las personas y del territorio, em, en una forma así, viendo como su historia, más que todo la historia, porque esto es lo que hace que un pueblo sea, ¿cierto? La historia. Así es. Me gusta mucho la crítica que hace el autor
de la primera lectura en cuanto a aplicar ese paradigma emergente que no se ha podido aplicar, pero que ya tiene unos postulados. No se ha podido aplicar en los países latinoamericanos, puesto que afirma que en Latinoamérica hay un contexto mucho más amplio que el que está presente en los países que dominan el pensamiento psicosocial, en Estados Unidos, digamos, en Europa, pero no tenemos un contexto de referencia para poder aplicar estos conocimientos y esa producción de conocimiento en nuestro propio territorio. Dice además que hay una crisis metafísica que ha estancado la capacidad racional y de toma de decisiones en el territorio en cuanto a la evolución como seres humanos y como productores de conocimiento. Como reflexión final también a lo que dices, es necesario conocer entonces la posición y experiencia del psicólogo social frente a la psicología social desde el momento de su formación hasta la puesta en práctica del conocimiento aprendido y también su experiencia frente a las comunidades en las que debe intervenir para obtener un acercamiento más aterrizado en relación con la realidad social de nuestro país. Y por último, es importante conocer los retos y problemas que se enfrentan desde esta labor para tener una perspectiva más amplia de lo que viene a futuro en la labor que hemos escogido. Entonces, de esta forma, creo que damos finalización. No sé si quieran agregar algo más. Bueno, con respecto también, digamos, a tema de reflexión final, considero que los psicólogos sociales, después de todo lo que hemos abordado, no deben de ser desmeritados, ya que su práctica pues profesional permite mitigar las problemáticas sociales que se presentan, entendiendo esta disciplina como una parte fundamental del quehacer psicológico y la importancia de su intervención en cada uno de los contextos donde participe el ciudadano como pilar fundamental de la sociedad. Sí, sí, compañera, muchas gracias por ese aporte. Entonces, no sé si damos por terminado ya o necesites decir algo más, Miguel. Bueno, pues también, por lo tanto, pues cabe resaltar lo que la importancia y los aportes que han hecho los principales autores, en este caso, pues como ha sido Martín Baró respecto a la psicología en Latinoamérica, ¿no? Pues como él mismo lo dice, describir la realidad desde nuestro concepto a comparación como las otras psicologías europeas y norteamericanas. Ya que, pues bueno, desde acá tenemos como futuros profesionales psicólogos, debemos como analizar y ver desde otro punto de vista, perdón, las diferentes problemáticas que se presentan actualmente en la sociedad, ¿no? Y bueno, especialmente en nuestro país, en donde se abarcan muchísimas problemáticas de contexto social, Sí, de toda comunitario, índole. entre otros. ¿Sí? Entonces, pues por eso, y también considero que nos fortalece, o sea, pues como futuros psicólogos, lo que digo, es para poder analizar como en un futuro y tener en cuenta, pues, como él dijo, en un contexto socio-histórico, para después ir desenvolviendo, perdón, aquellas dificultades y problemáticas desde otro punto de vista. Sí, compañero. Entonces, muchísimas gracias, compañeros. Ha sido Gracias. muy valioso, muy enriquecedora esta reunión. Sus reflexiones me encantaron. Me gusta cómo han sabido leer esta realidad, leer esto que quiere decir el autor en las diferentes lecturas. Entonces, creo que damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias. Muchas Ok, gracias. muchas gracias.